Está claro que antes de empezar el partido era uno de los objetivos, mínimo mantener la distancia con el Labrada y bueno, pues sobre todo el objetivo de ganar. Veníamos muy dolidos de la derrota de la semana pasada, donde creo que el equipo nos dio una imagen como nos tiene acostumbrados. Hemos recuperado todas las sensaciones perdidas la semana pasada. El equipo ha hecho un gran partido y creo que la única pega ha sido dejarles vivos en el primer tiempo, que creo que hemos merecido ir con algún gol más en el marcador. Creo que el gol de Soaluce no ha sido fuera de juego. Al filo del descanso, eso nos hubiera dejado el partido pues absolutamente sentenciado, porque creo que ese 2-0 y el manejo que hemos tenido en el primer tiempo en un partido tan complicado y ante un rival que lleva muchísimas victorias en los últimos partidos, pues hace que nos sepa mejor. Si es verdad que con el 1-1 nos ha tocado anímicamente, porque bueno, han sido dos jugadas continuas de Chaburu que nos ha hecho un roto y un descosido, un jugador pues top en esta categoría, y la verdad que hemos pasado malos momentos, hemos sabido sufrir, y cuando probablemente peor podía ponerse el partido, pues hemos encontrado ese gol fruto al trabajo del equipo, a la intensidad, al juego, y creo que ha sido una victoria, no vamos a decir pues del todo cómoda, como dice el resultado final, pero creo que absolutamente merecida. Lógicamente, quizá destacar lo que dices, ¿no? Que cuando peor lo estaba pasando el equipo ha sido cuando ha conseguido dar la vuelta al partido. Sí, porque bueno, hemos hecho, ya digo, en el primer tiempo hemos hecho ocasiones suficientes para llevarnos ese 2-0. Creo que el gol anulado a Soaluce pues es una de las, para mí, de las claves del partido, porque eso les ha dado vida. En el segundo tiempo, pues a base de balones largos, a Chaburu, esa velocidad, bueno, se ha cogido la espalda varias veces, y bueno, pues a partir de ahí el gol que ha hecho muy bueno, pues se han venido un poco arriba. Ellos han creído que podían empatar un partido que yo creo que lo tenían perdido, y bueno, pues hemos emergido. Creo que los cambios también pues nos han dado mucha frescura, nos han dado las ayudas defensivas que necesitábamos, y creo que bueno, no hay que desmerecer a una Ondarroa que está haciendo una segunda vuelta de ensueño. Nos ha demostrado que tiene fútbol, que tiene jugadores de muchísima calidad y desborde, y que el Guecho también pues con esta victoria pues demuestra que es un equipo que quiere estar el año que viene en tercera división, y que así lo está demostrando y jugando toda la temporada. Hablabas de los cambios que has hecho, míster. Importante quizás el cambio tan revolucionario que ha producido Lander Guarrochena, además que con un gol y con luego la asistencia a Galder. No sé qué te ha parecido esa salida de Lander. Sí, bueno, Raúl ha tenido una tarjeta rápida y luego ha hecho una posible mano que le ha pitado el árbitro, y bueno, pues estaba la cosa en un hilo, y la verdad que bueno, pues el cambio nos ha dado frescuras. Y es verdad que en la ayuda defensiva en el gol de Chaburu, es la lectura que hacemos los entrenadores, pues probablemente la pilla un poco lento en cuanto a posicionamiento, porque Raúl había tapado bastante bien, y bueno, sí es verdad que luego ha sido absolutamente resolutivo, como lo ha sido creo que todo el equipo. Y la labor, había que verle el tobillo al Capi Uriona, porque tenía pues, muy inflamado, y ha sabido sufrir y estar en los momentos importantes que necesitaba el equipo, y hay que merecer a todos, desde Igor Echevarrieta, que ha hecho paradas de mérito, hasta Galder, que bueno, pues hoy ha demostrado la categoría de jugador que tiene, sobre todo cuando está enchufado, está animado, y es una de las claves del partido, tener un jugador de esas características.